En la segunda mitad de la década de los 70, el amiguete Joe Dante se dedica a las más que diversas labores en el seno de la productora New World Pictures del rey del cine de bajo presupuesto, Roger Corman. Es allí donde, bueno, comienza montando trailers, pero también será el editor de la primera película de Ron Howard, Grand Theft Auto, aquí titulada como Loca Escapada a Las Vegas, o Hollywood Boulevard, aquí también traducida con el literal título de Esas locas del cine, de Alan Arkush, entre pues un mogollón de curros que le salgan ahí bajo el amparo, ¿no?, del señor Corman. Y es el señor Corman cuando pues planta sobre la mesa dos proyectos. Uno de ellos sería un musical titulado en inicio como Girls' Gym, que acabaría convirtiéndose en el Rock and Roll High School, con los Ramones y PJ Souls por ahí pululando. Y el otro sería pues un exploit del Tiburón de Steven Spielberg en respuesta y para aprovechar el tirón, ¿no?, del anuncio por parte de la Universal del rodaje de la segunda entrega de nuestro escualo favorito. Y por supuesto, pues esa película acabaría convirtiéndose en este Piraña del año 78, dirigida por Joe Dante, aunque Joe Dante prefería mil veces ponerse tras las cámaras de ese Rock and Roll High School, que le molaba más, que le enrollaba más, pero bueno, también acabó haciéndolo, puesto que a ese Alan Arkush, ¿no?, que fue quien se llevó el proyecto de los Ramones bajo el brazo, bueno, pues tuvo que sustituirlo cuando este se vio impedido por problemas de salud para acabar dicha peli. Pero bueno, en estos momentos nos encontramos con este Piraña que yo tengo en esta edición en Blu-ray, no prensado, no sé cuál es la editora, pero es una de estas editoras que todos conocemos, ¿no?, que se dedican pues eso, a sacar estas, bueno, iba a decir estas mierdas, pero bueno, esta es un peliculón, pero en esta mierda de edición no prensada, que bueno, que la verdad es que no sé, no la había visto, la desprecinté el otro día, que hace mogollón que la tengo, y cuando vi que era pues eso, un Blu-ray quemado ahí en el trastero del dueño de esta distribuidora, pues pensé, vaya puta mierda, y nos tenemos merecido pues que nos tengan vetados desde el exterior. Pero bueno, ese es otro tema. Es curioso y gracioso que la versión preliminar del guión de Piraña, escrita por un tal Richard Robinson, que posiblemente lo conozcan en su casa a la hora de cenar, fuera pues la historia de unos peces, mitad gatos, mitad pirañas, que se dedicaban a sembrar el pánico entre bañistas, con la dificultad de que estos gatos, estos gatarañas, catrañas o como se llamasen, se sentían atraídas por la sangre, con lo que había una cierta dificultad para llevar a cabo, para llevar adelante, ¿no?, esta idea, puesto que tenías que tener bañistas que estuvieran sangrando y que se metieran en el agua, con lo que el reto era encontrar situaciones en las que los personajes se bañasen, ¿no?, en esas circunstancias, incluso llegar a pensar pues en un incendio o en un oso por ahí suelto en el campo, ¿no?, que atacase previamente a estos bañistas y luego fueran devorados por estas pirañas gato. Por supuesto, esto se desechó, esto no tenía ni pies ni cabeza, y Corman encargó pues una nueva reescritura a John Sayles, que posteriormente trabajaría también en Aullidos de Joe Dante, La bestia bajo el asfalto, convertido después en un cineasta independiente de cierto prestigio, e incluso autor de la versión preliminar también de ET, cuando ET no era un zurullo con el cuello largo, sino que era una banda de alienígenas hostiles que atosigaban, acosaban a una familia de granjeros en el medio oeste americano. El caso es que este John Sayles pues se dejó de lado todo esto de las pirañas gato y se centró en lo que Corman quería, es decir, muchos ataques de las pirañas a bañistas, bastante impactantes, para poder meterlos también en el tráiler y poder vender el proyecto, y por otro lado pues el clímax final en una especie de parque acuático donde las pirañas pues saciaran su voraz apetito. La elección de Sayles también le venía bien a Dante, convirtiéndolo también en un fuerte aliado, puesto que ambos tenían
tenían sensibilidades de izquierdas, es decir, lo que los americanos entienden por ser de izquierdas, puesto que Sayles metería en la historia cierto mensaje antimilitarista, puesto que las pirañas son creaciones del ejército norteamericano, ¿no? Y también un cierto mensaje anticapitalista, puesto que la avaricia del dueño de ese parque acuático, interpretado por el actor fetiche de Joe Dante, Dick Miller, pues sería el causante de ese clímax sangriento del final de la película. Y por su parte, Sayles ha manifestado en alguna ocasión que donde mejor lo han tratado en su calidad de escritor, de guionista, ha sido pues en estas, digamos que productoras de bajo presupuesto, puesto que Corman le pagó unos $10.000 por la reescritura del guión, que era algo inusual dentro de la New World Pictures, se salía, digamos que del caché habitual, ¿no? Y Sayles comentaba que si Corman pagaba por un guión, eso significaba que esa película se iba a rodar sí o sí. Además que Sayles también imprimía cierto tono, ¿no?, de película de monstruos de los años 50, ¿no?, entroncándolo con esa ciencia ficción de la década, ¿no?, de la década de los 50, puesto que también Dante no se sentía cómodo cuando se le comentaba que esto era un exploit de Tiburón. Para Dante, Tiburón no era más que una película de monstruos de los años 50, pero con mucho más presupuesto, y él veía Piraña, veía su proyecto pues también como un homenaje más modesto hacia esas películas y no hacia pues el blockbuster veraniego que firmó en el 75 el señor Steven Spielberg. Y como al señor Corman lo que más le interesaba de este Piraña pues eran las escenas más impactantes, es decir, las de ataque, se puso pues cierto interés y cierto mimo, ¿no?, en la realización de las pirañas. Para ello, Dante recurrió a los servicios de gente que había currado en la Guerra de las Galaxias un año antes, en la ILM, gente como John Berg, Peter Curran o Phil Tippett. Además, dentro de este equipo de efectos especiales estaba Chris Wallace, futuro diseñador de los Gremlins, ¿no?, también dirigida por Dante, y un jovencísimo Rob Bottin, que entró pues un poco de rebote cuando Rick Baker, que era su mentor, pues rechazó trabajar en Piraña, puesto que pues le ofrecían una miseria. De hecho, Rob Bottin aceptó trabajar en Piraña por unos escasos $100 y la posibilidad de intentar meter una escena dirigida por él. Él quería meter dentro de estos ataques de las pirañas, pues como estos voraces pececillos se comían a una pareja de tartamudos. De toda esta historia, Rob Bottin solo pudo colar pues una reproducción de su cabeza flotando en el río, ¿no? Y poco más. Y por si a alguien le suena a Rob Bottin así de nombre, pero no lo ha puesto, todavía no lo ha situado en el mapa, Rob Bottin fue fundamental también en la posterior Aullidos, es el responsable de las transformaciones en licántropos, ¿no?, de esta segunda película de Joe Dante, o por supuesto de los efectos especiales de La Cosa de John Carpenter, amén de ser también el creador del traje de Robocop. Rob Bottin, pues con 17 añitos estaba aquí en Piraña. Para la creación de las pirañas se intentó hacer de todo, tirando del escueto presupuesto de $50.000 que tenía el departamento. Se intentó hacer uso de una piraña animatrónica que al final no se pudo utilizar, puesto que la recibieron, se acabó de confeccionar cuando ya se había acabado el rodaje. También marionetas movidas por hilos, pues eso, llenando la piscina de la USC de Los Ángeles, pues eso, de cables e hilos que fueron poco factibles cuando pues uno de los implicados, uno de los miembros del departamento, pues se metió en la piscina y se llenó ahí de arañazos y laceraciones, con lo que se optó pues por esa técnica, ¿no?, de mojado sobre seco, es decir, con disipadores de humo y geles y tal, intentar pues simular que lo que está rodado en seco pues ocurre, ¿no?, bajo el agua, ¿no? De hecho, es común ver en la película, pues ver cómo las pirañas, que se las ve
a flashazos pues aparecen nadando hacia la misma dirección y todas muy parecidas y tal, y con poca movilidad. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, pero creo que queda bastante bien en pantalla. También habría que mencionar a esa criatura realizada con stop motion, ¿no?, por obra de Phil Tippett, que aparece en el laboratorio, ¿no?, del ejército, ¿no? Y también comentar que con esta criatura había, bueno, había pajas en el aire, ¿no? Querían que al final de la película apareciera, pero ya gigante, ¿no?, en plan monstruo de los años 50, ¿no? Y que, bueno, pues sembrara el caos entre los supervivientes del último ataque de las pirañas, cosa pues que lamentablemente no se pudo hacer por falta de dinero, por supuesto. El rodaje duró unos 22 días, prácticamente se hizo el grueso en Texas, tuvo problemas sobre todo con transportistas y camioneros, ¿no?, puesto que esto era una película no sindicada. El reparto tampoco tenía, digamos que, figuras, grandes espadas, ¿no?, del cine, ¿no? Eran más bien caras televisivas bastante conocidas en la época, como la de Bradford Dillman o Heather Menzies, que en esos momentos pues tenía, a lo mejor estaba en el top de su popularidad porque aparecía en la serie de La fuga de Logan. Heather Menzies, que había sido Playmate, tenía un topless que al final pues no le hacía mucha gracia a su marido que lo realizase, y pues se ve que la camarera de piso del hotel donde estaba alojada esta mujer durante el rodaje pues se prestó a hacer ese topless. Tenemos por ahí también a Barbara Steele, a Keenan Wynn o a un Kevin McCarthy, ¿no?, que también aparecería en otras películas de Joe Dante, y que, bueno, Kevin McCarthy, popularísimo actor de largo recorrido, pero que siempre recordaremos por su papel protagonista en La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. Digna de mención la música de Pino Donaggio, y en el montaje Joe Dante se dejó las cejas, se dejó ahí la vida prácticamente, se volcó en él y contó con la ayuda de Mark Goldblatt. Mark Goldblatt, que acabaría convirtiéndose pues en uno de los editores, de los montadores del cine de acción más guay, ¿no?, que hayamos podido ver, el montador de Terminator 2, por ejemplo, y también director de la primera película del Punisher, protagonizada por Dolph Lundgren. Con lo que Piraña, pues una peliculita de la New World Pictures con un presupuesto de unos $600.000, acabó estrenándose en 1978, cosechando gran éxito entre el público, consiguiendo pues la no desdeñable cifra de 16 millones de recaudación, que no es moco de pavo. Posiblemente es uno de los mejores exploits de tiburón. La Universal estuvo pues a esto de demandar a la New World Pictures, pero bueno, por lo visto se ve que a Steven Spielberg le encantó la película, le gustó mucho, y puso todo lo posible, ¿no?, para que la Universal desestimase, ¿no?, el tener que demandar a los autores, a los responsables de Piraña. De hecho, Dante suele contar que cuando Spielberg le citó para ficharlo para Gremlins, le daba mucho apuro, ¿no?, que su primera película fuera un exploit de tiburón. A lo que, bueno, le sorprendió cuando Spielberg, el rey Midas de Hollywood, en aquellos momentos le dijo que era súper fan suyo, que Aullidos y Piraña le habían encantado. Y esta no sería la última vez en la que Dante se acercaría un poco también al terror acuático, ¿no?, puesto que la Universal, cuando estuvieron elucubrando sobre una tercera entrega de su tiburón, pues pensaron en una especie de spoof movie titulada Tiburón 3 Humanos 0, que Joe Dante hubiera podido dirigir, hubiera podido estar ahí, sentarse detrás de las cámaras, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que la Universal desestimó, y volcándose además en esa tercera entrega, en esa segunda secuela de Tiburón, rodada con ese 3D de Chichinabo, que aquí en España pues tuvo sus problemillas porque nuestro amigo José Frade tituló El último squalo de Enzo Castellari como Tiburón 3, y todos sabemos que Tiburón 3 de Enzo Castellari es la buena, es la secuela buena de Tiburón. Pero bueno, esa es otra historia que además podéis escuchar en el vídeo que le dediqué en su día a Tiburón 3, la secuela bastarda que mola más que la original.